Hola mis queridos anatómicos, ¿cómo marcha todo? Hoy en el canal de Anatomía Fácil por Juan José Sánchez les traigo un video acerca de la anatomía de los huesos craneales. Hablaremos del hueso parietal. Parietal que hace alusión a que está en las paredes porque es quien literalmente forma las paredes laterales del cráneo. Ahorita aprovechemos de ver estos videos ya que estamos en unos tiempos de cuarentena, tiempos de pandemia global. Y bueno, tendríamos que aprovechar el tiempo lo máximo posible. Cuando nosotros hablamos de los huesos del cráneo, hablamos básicamente de los huesos que me conforman la bóveda craneal. Sacando los huesos de la cara, son 8 huesos. Vamos a hablar de 2 huesos pares, que son los parietales y los temporales. Los parietales les recuerdo que son el motivo de la clase de hoy. Y 4 huesos impares que se encuentran en la línea media, si se puede decir, que desde anterior a posterior serían el frontal, el esfenoides, el occipital. Hacemos un corte sagital del cráneo, nuevamente es el frontal, el esfenoides y el occipital. Y nos encontramos aquí este hueso que ven en amarillo, que sería el hueso etmoides. Comencemos entonces rápidamente a hablar del hueso parietal. Esta es una visión posterior del cráneo. Ya en otros videos hablamos del hueso occipital, hablamos ya del hueso temporal. Entonces nuestro protagonista de hoy es el más largo de la región lateral del cráneo, que es el parietal. Es quien me forma casi toda la región lateral del cráneo. Te invito a suscribirte, aquí en la esquina inferior derecha dale clic. Y no olvides darle like al video. Ese hueso parietal va a tener 2 caras, una cara exocraneal, que es esta que vemos, que sería su cara externa, y una cara que ve hacia adentro del cráneo, que sería la cara interna o cara endocraneal. Es quien me forma los límites de esa bóveda craneal. Vamos a ver su punto más prominente, que sería la eminencia parietal. Visto desde superior, esto sería anterior, esto sería posterior, esto sería entonces el frontal, el occipital y esto los parietales. Vemos que el punto más prominente sería la eminencia parietal. Por debajo de ese punto más prominente encontramos 2 líneas. Oigan bien, a pesar de que estamos hablando del hueso parietal, las líneas se llaman temporales. Ahorita les explico por qué. Tendríamos entonces la línea temporal superior y por debajo de ella la línea temporal inferior. Visto desde este libro, que esta sería una imagen del Sóbota, vemos que este que está en anaranjado es el parietal. Esta sería la línea temporal superior en la cual se inserta lo que es la aponeurosis temporal, y esta sería la línea temporal inferior en la cual se inserta el músculo temporal. Se llama temporal porque toda esta fosa que ustedes ven aquí sería la fosa temporal. En la cara interna, que sería la cara endocraneal, vamos a ver básicamente lo que es la fosa parietal, que es la parte más prominente de la cara interna. Esta fosa parietal, ella coincide específicamente con la eminencia parietal. Es la parte más ancha del cráneo, muy cerca de su parte posterior. Después, en esta misma cara interna encontramos un surco, que es el surco que dejan los vasos meningios medios. Tanto la arteria meningia media como la vena meningia media. En la cara superior, bueno, no existe cara superior, la misma parte interna, mejor dicho, en la porción superior de la cara interna encontramos unas depresiones que son las fositas granulares, que les recuerdo que también la tenía el hueso frontal. Recuerda que esto es anterior, este es el frontal, este es la cresta frontal y esto es posterior, incluso ven aquí el occipital. Ahora, en esa misma cara interna, específicamente en el borde superior, encontramos que lo que es la sutura sagital, que por eso es que el plano lo llamamos sagital, porque coincide con esa sutura sagital en toda la línea media del cuerpo. Esta línea sagital la vemos tanto en la cara externa como en la cara interna. Es para articularme ambos parietales, el derecho con el izquierdo. Recuerden que comencé diciendo que era un hueso par. Ahora bien, a los lados de esa sutura sagital encontramos lo que son los agujeros parietales, que son los lugares por donde pasan las venas emisarias de Santorini. Y cuando lo vemos en la cara interna encontramos un gran surco, que ese es el surco del seno longitudinal superior. También recibe el nombre de surco del seno sagital, que es el que se continúa con el surco para el seno longitudinal superior que tenía el occipital. Los invito a que vean el video del occipital para que se graben eso. Igualmente se continúa con el mismo surco que tiene lo que es el hueso frontal. Ahora, tiene
como les dije, 4 bordes. Un borde superior que ya les dije que corresponde a la sutura sagital. Un borde inferior que es un borde que es para articularse específicamente con el hueso temporal, formándome entonces lo que es la sutura temporo-parietal. O también la llamamos sutura escamosa porque es específicamente con la porción escamosa del hueso temporal. Ahora, el borde anterior es un borde articular para el frontal, formándome la sutura coronal que coincide con el plano coronal y por eso es que ese plano recibe ese nombre. Y por último, un borde posterior que coincide con el occipital, que sería la sutura parieto-occipital o también denominada sutura lambdoidea. Estos son entonces los 4 bordes que va a tener este hueso. Esta es una visión externa, entonces sería borde superior, borde inferior, borde anterior del frontal y el borde posterior del occipital. Estos bordes están unidos por ángulos. 2 ángulos anteriores que sería el antero superior y el antero inferior y 2 ángulos posteriores que serían entonces el ángulo postero superior y el ángulo postero inferior. Vamos a hablar entonces de qué se encuentran en esos ángulos. En el ángulo antero superior que vemos aquí es donde se encuentra la unión de lo que es la sutura sagital con la sutura coronal. Allí es un punto craniométrico que llamamos brecma, que es esa que vamos a ver ahorita en una visión superior. En el ángulo antero inferior es para articularse específicamente con el esfenoide, pero en ese ángulo interior confluye lo que es el esfenoide, lo que es el frontal, lo que es el parietal y lo que es el temporal. Ese punto craniométrico recibe el nombre de terion con una P adelante, así como le escucha terion, pero con una P adelante, sería como peterion, algo así. Y los 2 ángulos posteriores van a ser el ángulo postero superior, que sería la unión de la sutura lambdoidea con la sutura sagital que viene aquí, el punto craniométrico denominado lambda. Mientras que en el ángulo postero inferior vamos a ver que es el lugar con que se articula con el temporal y que está muy cerca del punto craniométrico denominado asterion, que vimos también en el video de hueso occipital. Visto desde arriba, este sería entonces el brecma. Vean que es unión de sagital con coronal, y en la parte posterior encontraríamos entonces el lambda. Se parece mucho a la letra griega lambda, que sería entonces sagital con sutura lambdoidea. Entonces, esta es una visión interna de ese mismo hueso. Vean los surcos de la arteria meningia media. Y este ha sido todo el video, amigos. No olvides suscribirte en el circulito que te sale aquí. Dale like al video, muy importante. Y puedes seguirme en Instagram en @JuanPisoSánchez1315. Muchísimas gracias por ver todos mis videos y por suscribirse.